¿Alguna vez sentiste que Dios se olvidó de ti? Que oraste, lloraste, clamaste y el cielo seguía en silencio. Déjame decirte algo, ese silencio no significa abandono. Estás siendo atacado por algo más peligroso que la crisis. Las mentiras que el diablo siembra cuando estás en tu momento más débil. Hoy vas a descubrir cuáles son y cómo derribarlas con la verdad de Dios, porque lo que estás viviendo no es tu final. Es el escenario perfecto para que Dios revele su gloria. 1. Dios se olvidó de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hay momentos en la vida donde el dolor grita más fuerte que la fe, donde las lágrimas hablan más alto que nuestras oraciones, donde el silencio del cielo nos hace creer que estamos solos, que Dios nos abandonó. Y justo ahí en la oscuridad de la crisis es cuando el enemigo aparece con su susurro venenoso. Dios se olvidó de ti. Él no necesita cadenas para atarte, solo necesita que creas una mentira. Porque si logras creer que Dios te ha dejado, entonces dejarás de orar, dejarás de confiar y lo más grave, empezarás a alejarte del único que puede sacarte del valle donde estás. El enemigo sabe que no puede detener el plan de Dios, así que intenta detenerte a ti con mentiras. Pero escúchame bien, Dios no olvida a sus hijos. Puede que sientas que estás en un cuarto oscuro, pero no estás solo. Dios no siempre habla, pero siempre está presente. El maestro siempre guarda silencio durante el examen. Y si estás en una prueba, no es porque Dios se fue, es porque te está formando. Cuando José fue vendido por sus hermanos, cuando fue arrojado a una cárcel sin culpa, parecía que Dios se había olvidado de él. Pero Génesis capítulo 39, versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José, aún en la prisión, aún en el abandono, Dios estaba ahí y está contigo ahora. Lo que tú llamas silencio, Dios lo llama proceso. Lo que tú llamas abandono, Dios lo llama madurez. Porque mientras tú piensas que Él no está haciendo nada, el cielo se está moviendo. Tus lágrimas no han sido ignoradas, tus oraciones no han sido olvidadas. Y es aquí donde debemos prepararnos para enfrentar la siguiente mentira que el enemigo usa para paralizar a muchos. Esto no tiene propósito, porque si el diablo no logra hacerte creer que Dios se olvidó de ti, intentará convencerte de que lo que estás viviendo no sirve para nada. 2. Esto no tiene propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Después de susurrarte que Dios se olvidó de ti, el enemigo lanza otra mentira aún más peligrosa. Esto que estás viviendo no tiene ningún propósito. Porque si no logra convencerte de que Dios se fue, tratará de hacerte pensar que lo que estás atravesando no tiene sentido, que tu dolor es inútil, que tus lágrimas fueron en vano, que tu proceso es solo sufrimiento sin dirección. Y es allí donde muchos se rinden, porque nada duele más que atravesar una tormenta y creer que no sirve para nada. Pero la verdad es esta: Dios no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima que has derramado tiene destino. Cada noche en vela, cada oración sin respuesta, cada traición que soportaste, cada herida que marcó tu alma tiene propósito. La Biblia no dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas cooperan para bien. Eso incluye lo amargo, lo difícil, lo que no entiendes, lo que te rompe por dentro. Dios es tan sabio, tan soberano, tan poderoso, que incluso lo que el diablo pensó que iba a usar para destruirte, Dios lo transforma en plataforma para impulsarte. Mira Job, perdió todo. Fue herido en su cuerpo, atacado por su esposa,
malinterpretado por sus amigos. Y en medio de todo eso, ¿cuál fue la tentación? Creer que no tenía sentido. Pero al final de su historia, Job capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que parecía un desastre sin propósito, en realidad lo llevó a una revelación más profunda de Dios. Tal vez tú también estás en esa etapa donde lo que vives no tiene lógica, pero Dios no obra con lógica, obra con propósito. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. Lo que ahora te pesa, mañana será tu plataforma. El dolor que hoy te hace llorar, mañana será el mensaje que otros necesitarán para vivir. Y es justo en ese lugar de dolor sin sentido donde el enemigo lanza su siguiente mentira: tu oración no está funcionando. Porque si no logra matarte con la desesperanza, intentará apagar tu fe, haciéndote creer que orar ya no sirve. Vamos hacia eso. 3. Tu oración no está funcionando. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando estás en crisis y no ves resultados, el enemigo se sienta a tu lado y te lanza una de sus mentiras favoritas. Tu oración no está funcionando, porque si no pudo convencerte de que Dios te olvidó, si no pudo hacerte creer que tu dolor no tiene propósito, entonces tratará de destruir tu arma más poderosa, la oración, y lo hace sutilmente. No te dice que dejes de orar, te hace pensar que ya no vale la pena hacerlo. Empieza con pensamientos como: ¿para qué orar si nada cambia? Dios no me escucha como a otros. Estoy perdiendo el tiempo hablando solo. Pero la palabra de Dios es clara. Él oye cada oración. Dios no es un sistema automático donde aprietas un botón y recibes una respuesta. Dios es un Padre que responde con sabiduría en su tiempo perfecto y conforme a su voluntad. Cada oración que hiciste con fe fue registrada en el cielo. Aunque tú no lo veas, hay movimiento en lo invisible. En Daniel capítulo 10, el profeta oró y ayunó por 21 días sin ver respuesta. Pero cuando el ángel finalmente llega, le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. ¿Te das cuenta? La oración fue respondida desde el primer día, pero hubo guerra espiritual en el cielo que retardó la respuesta. Tu oración sí funciona, aunque la respuesta esté en camino. Dios no ignora al que clama con sinceridad. Él está trabajando en áreas que tú aún no puedes ver. Algunas veces la oración no cambia tu situación de inmediato, pero cambia tu corazón para resistir hasta que llegue el milagro. Y es aquí donde el enemigo saca su siguiente mentira mortal: no vas a salir de esta. Porque si no logra que sueltes tu fe, entonces intentará aplastarte con desesperanza, haciéndote creer que el dolor que vives será para siempre. 4. No vas a salir de esta. Isaías capítulo 43, versículo 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Después de hacerte pensar que tus oraciones son inútiles, el enemigo lanza un dardo más profundo, más letal: no vas a salir de esta. Esta mentira no solo te roba la fe, sino que intenta enterrarte vivo dentro del valle. Es el susurro que te dice: así será tu vida siempre. Esto no va a mejorar jamás. Acepta que este es tu final. Pero el enemigo olvida algo fundamental: Dios nunca se rinde con sus hijos. Si Él te permitió entrar al proceso, también ha preparado la salida. Él es especialista en abrir caminos donde no los hay, en mostrar soluciones donde nadie las ve, en levantar al que todos daban por acabado. Cuando el infierno te dice se terminó,
El cielo responde: apenas está comenzando. Dios le habló a un pueblo en cautiverio, quebrado, confundido, y les dijo: otra vez abriré camino en el desierto. No era la primera vez. Ya lo había hecho en el pasado cuando el Mar Rojo se abrió, ya lo había hecho cuando el Jordán se detuvo, y lo volvería a hacer. Porque si Dios abrió un camino antes, lo puede hacer otra vez. No importa cuán seco esté tu desierto, no importa cuán densa sea la oscuridad, si Dios dijo que va a sacarte, entonces va a sacarte. Tal vez no ves la salida aún, pero eso no significa que no exista. Él no necesita puertas abiertas para actuar. Él puede crear una puerta donde solo hay pared. Lo que vives hoy no es tu destino final, es solo una estación en el camino. Y si el enemigo no puede destruirte con el dolor, tratará de convencerte de que tu fe ya no sirve, que has creído en vano, que te equivocaste al confiar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando has llorado, esperado, clamado y nada parece cambiar, el enemigo vuelve a atacar, esta vez más sutil, más frío, más letal. Te susurra: tu fe ya no sirve. No te dice que dejes de creer, sino que insinúa que tu fe está rota, que algo anda mal contigo, que quizás tú no tienes la clase de fe que mueve montañas, y siembra dudas como: ¿será que Dios responde a otros y no a mí? ¿Será que mi fe no es suficiente para ver milagros? Pero aquí está la verdad: la fe que está siendo probada no es fe rota, es fe refinada. La palabra lo dice claro: tu fe es más preciosa que el oro, y como el oro debe pasar por fuego para ser purificada. Lo que estás viviendo no es señal de que tu fe fracasó, es señal de que tu fe está siendo perfeccionada. El enemigo quiere hacerte creer que la fe solo sirve cuando todo va bien, cuando ves resultados, pero la verdadera fe no se revela cuando recibes el milagro, sino cuando no lo ves y aún así confías. Esa es la fe que hace temblar al infierno. Esa es la fe que Dios honra. Esa es la fe que mueve lo invisible. Abraham creyó a Dios cuando todo parecía imposible. No tenía hijos, su esposa era estéril y los años seguían pasando. Pero Romanos capítulo 4, versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no esperó a ver para creer. Él creyó mientras esperaba, y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Tu fe no está muerta, está madurando, está pasando de emoción a convicción, de expectativa humana a confianza eterna. Y justo cuando esa fe empieza a florecer en medio del valle, el enemigo lanza una nueva trampa: hacerte creer que estás solo, que todos están en tu contra. Porque si no puede matar tu fe, intentará aislarte emocionalmente para hacerte vulnerable. Y ese es nuestro siguiente punto. 6. Todos están contra ti. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Después de quebrar tu fuerza emocional con la duda y tu confianza con ataques a tu fe, el enemigo recurre a una mentira peligrosa y solitaria: todos están contra ti. Es una estrategia de aislamiento. No necesita ponerte en una cueva física. Basta con convencerte de que estás solo, que nadie te entiende, que nadie te apoya, que no hay nadie con quien contar. Y aquí es donde muchos se rinden, porque el aislamiento emocional es más destructivo que el dolor físico. Cuando sientes que no tienes a nadie a tu lado, el enemigo toma ventaja. Te quiere fuera de cobertura, te quiere desconectado de tu propósito y de tu comunidad. Pero Dios nunca deja a los suyos solos. Mira lo que pasó con Elías.
Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió, entró en una crisis. Jezabel lo amenazó y él huyó. Se metió en una cueva y clamó diciendo: Señor, solo yo he quedado. Se sentía abandonado, rechazado, como si su lucha no tuviera aliados. Pero Dios le respondió con firmeza: me he reservado 7,000. ¿Lo ves? Elías no estaba tan solo como pensaba. Su percepción estaba nublada por el cansancio y la presión espiritual. Así estás tú ahora. El enemigo quiere nublar tu vista para que no veas a quienes Dios ya ha puesto a tu lado. Tal vez no han aparecido todavía, pero Dios tiene gente escondida que va a levantarse en el momento exacto. Tú no estás solo. El enemigo quiere aislarte porque sabe que el propósito de Dios se manifiesta en comunidad, en conexión, en unidad, pero lo que no sabe es que en el momento de mayor soledad Dios está preparando conexiones divinas que vendrán a levantarte, a apoyarte, a sostenerte en el día malo. Y justo cuando recuperas fuerza y discernimiento, el enemigo intenta otro ataque. Te hace creer que lo que estás viviendo no es corrección, ni prueba, ni proceso, sino castigo. Te lanza la mentira de que Dios está enojado contigo. 7. Dios está enojado contigo. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dicen: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando has atravesado una crisis, cuando has dudado, fallado, caído, retrocedido, el enemigo lanza una mentira brutal: Dios está enojado contigo. Porque si no pudo destruir tu fe, si no logró aislarte, ahora intenta cargarte con culpa. Una culpa disfrazada de religiosidad te hace pensar que has fallado tanto que ya no hay gracia para ti, y lo hace con precisión. Trae a tu memoria tus errores, tus fracasos, tus momentos de debilidad. Te repite frases como: tú sabías lo que estabas haciendo. Dios ya se cansó de darte oportunidades. Esto que vives es castigo, no prueba. Y si no tienes el discernimiento suficiente, puedes caer en la trampa más peligrosa: creer que Dios dejó de amarte. Pero escúchame bien, el amor de Dios no se apaga por tus errores. No es un amor que depende de tu rendimiento, sino de su carácter eterno. Jeremías escribió Lamentaciones en un tiempo de desolación total. Jerusalén estaba destruida, el pueblo estaba cautivo, parecía el fin, y aún así, en medio de esa ruina, escribió: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso significa que incluso cuando tú no has sido fiel, Dios sigue siendo fiel. Su enojo es por un momento, pero su misericordia es para siempre. El enemigo quiere que huyas de Dios cuando caes, pero el Padre te dice: ven a mí incluso con tu vergüenza, con tus heridas, con tu confusión. Mira al hijo pródigo. Regresó oliendo a cerdos, con el orgullo roto. ¿Y qué hizo el Padre? Corrió a abrazarlo. Porque el Padre no busca perfección, busca hijos que regresen con sinceridad. Si tú caíste, si tú dudaste, si tú fracasaste, no estás descalificado. Estás en el lugar perfecto para ser restaurado. Pero aquí el enemigo lanza una última mentira desesperada, una que te quiere condenar al pasado. Lo que perdiste ya no se puede recuperar, porque si no puede hacerte sentir culpable, intentará hacerte sentir inútil. 8. Lo que perdiste ya no se puede recuperar. Joel capítulo 2, versículo 25 dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cuando el enemigo ve que no pudo destruirte con la culpa, entonces intenta atarte con desesperanza hacia el futuro. Te lanza una mentira devastadora. Lo que perdiste ya no se puede recuperar. Quiere que mires tu pasado como una tumba en vez de una plataforma.
Quiere que creas que los años que lloraste, las puertas que se cerraron, las personas que se fueron, los sueños que no se cumplieron, fueron tiempo perdido. Pero el Dios que servimos no es Dios del olvido, es Dios de la restauración. Y no hablamos de una restauración simbólica, sino de una restauración completa, real, milagrosa. Joel no solo dice que Dios restaurará lo perdido, dice que restituirá los años de dolor, de sequía, de vacío, serán redimidos por su mano poderosa. Quizás perdiste oportunidades, quizás hubo relaciones que se rompieron, quizás el ministerio se detuvo, el negocio fracasó, la salud se debilitó y el enemigo te dice ya no hay vuelta atrás. Pero Dios no necesita retroceder el tiempo para restaurarte. Él puede hacer en un año lo que tú no lograste en 20, porque cuando Él restaura también acelera. Lo que pensabas que ya estaba enterrado, Dios puede resucitar. Mira a Job, lo perdió todo, hijos, salud, bienes, honra. Pero Job capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job y le dio el doble de lo que antes tenía, el doble. Porque Dios no solo te devuelve, te multiplica. No creas esa mentira. Lo que se fue no fue el final, fue una pausa, una poda, una limpieza para lo nuevo. Porque Dios tiene una forma de trabajar que humilla al enemigo, restaurarte mejor de lo que estabas antes. Y justo cuando estás empezando a creer que Dios puede devolverte lo perdido, el enemigo intenta lanzarte una última mentira, una que busca paralizarte por completo. Este dolor te va a destruir. 9. Este dolor te va a destruir. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay una mentira que el enemigo guarda para el final y la lanza cuando cree que ya estás débil, cansado, agotado. Este dolor te va a destruir. No le importa si sobreviviste al abandono, si resististe la pérdida, si seguiste orando aunque no vieras resultados. Él sabe que el dolor, si no se interpreta correctamente, puede volverse una prisión emocional. Y ahí, en ese rincón oscuro del alma, quiere susurrarte: esto que estás viviendo te va a quebrar y no te vas a levantar. Pero lo que el enemigo no entiende es que en las manos de Dios el dolor no es el final, es el principio. Porque Dios no desperdicia lágrimas, ni sufrimientos, ni silencios. Pablo lo dijo claro: esta leve tribulación, aunque parezca enorme, está produciendo algo eterno, algo glorioso. Mira a Jesús en Getsemaní. El dolor era tan fuerte que sudó como gotas de sangre. Estaba solo, angustiado, quebrado. Pero ese momento no fue su derrota, fue el umbral de su propósito. La cruz no lo destruyó, lo glorificó, porque en el reino el quebranto es la cuna del llamado. Tú no vas a morir en este valle, no vas a quedarte en ese dolor. Lo que hoy te rompe, mañana será el aceite que te unja para sanar a otros. Lo que hoy te pesa será la autoridad que Dios pondrá sobre ti para liberar a muchos. El enemigo quiere que veas este capítulo como el final, pero Dios ya escribió el siguiente. Y no termina en ruinas, sino en restauración. No termina en derrota, sino en gloria. Porque Dios siempre transforma la herida en llamado. Y ahora que has vencido todas estas mentiras con la verdad, puedes mirar al cielo con otra perspectiva. No solo vas a salir de esto, vas a salir más fuerte, más sabio, más lleno de propósito. Porque Dios no está en tu contra. Está contigo, está en ti y está usándote. Padre eterno, hoy venimos delante de ti con corazones quebrantados, pero sedientos de verdad. Te damos gracias porque tu palabra nos confronta, nos sacude y nos sana. Hoy decidimos cerrar nuestros oídos a las mentiras del enemigo y abrir nuestros corazones a tu voz. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que en medio del silencio podamos confiar,
que en medio del dolor podamos recordar que tú estás trabajando. Sana cada herida provocada por la mentira. Levanta al caído, restaura lo perdido y haznos entender que nuestra crisis no es el final, sino el punto de partida para ver tu gloria. Declaramos que ninguna mentira del infierno gobernará más nuestros pensamientos. A partir de hoy viviremos bajo la verdad que viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te habló al corazón, no te lo quedes solo para ti. Hay alguien más que está creyendo estas mismas mentiras, alguien que necesita escuchar esta verdad. Comparte este mensaje con esa persona. Envíalo a un amigo, a tu grupo. Públicalo en tus redes. No sabes a quién puedes rescatar simplemente compartiendo esta palabra. Recuerda, a través de ti, Dios puede cambiar otras vidas también.